Continuamos en Radio NQN Digital y estamos por recibir una gran visita en cuanto a lo teatral en nuestra zona. Pompeyo Audiver llega con Habitación Macbeth y estamos ya conectadísimos con él, por supuesto, para poder charlar acerca de este gran unipersonal que ya va en su cuarta temporada, si bien tengo entendido, ¿eh? Bienvenido, Pompeyo, ¿cómo estás? Gracias, muy amable por conectar con nosotros. Muy Muy bien, un bien. gusto hablar con usted. Gracias a vos por concedernos estos minutos y contarnos acerca, bueno, de esta gira. Después de, bueno, grandes temporadas, has estado también haciendo temporada en lo que fue el verano pasado. Te está yendo muy bien con Habitación Macbeth. Hay muy buenas reseñas. La han visto ya más de 100.000 espectadores, según tengo entendido. Contame primero que nada, ¿cómo nació Habitación Macbeth? Sí, Habitación Macbeth nació en la pandemia, cuando me tuve que recluir en mi casita de Mar del Sur, en el sur de la provincia de Buenos Aires, una playa muy solitaria, campo y mar, y en esas condiciones ahí de introspección en las que nos sumió el bicho, en esa angustia que empecé a sentir por darme cuenta que iba para largo esta clausura, me di cuenta que el único teatro que quedaba en pie para mí era mi propio cuerpo, que el único reducto teatral que había quedado era yo como identidad teatral. Es así que ahí, en ese momento, decidí pasar a la ofensiva con una vieja fantasía que traigo desde que soy muy joven, que es la de hacer una obra en mi cuerpo, que toda la obra suceda en un solo actor. Los personajes, las circunstancias, todo como si fuera un cuerpo habitación, un cuerpo habitáculo de encarnaciones, un teatro un teatro prehistórico, diría. Supongo que en la prehistoria el teatro debía ser así, un cuerpo poseído, siendo observado en la noche al lado de una fogata por otros, viendo cómo ese cuerpo se transforma y conecta también con una capacidad de la identidad de multiplicarse, de ser otra. Entonces, bueno, en esa condición estaba la pandemia, decidí pasar a la ofensiva con esta vieja fantasía, tomé la obra de Shakespeare porque me pareció muy apropiada para este propósito, una obra sobrenatural, metafísica, llena de transformaciones, una obra precipitada, muy atractiva, muy intensa, donde lo sobrenatural se impone a un noble guerrero de su rey, que es transformado por estos vaticinios que recibe en un cruce de caminos y se vuelve un asesino, ¿no? Toda esa metáfora también de la identidad convulsa, de la identidad del converso, del que se transforma en lo que no era. Me pareció ideal para ese momento. Así que bueno, en esas condiciones de la pandemia, en ese lugar tan salvaje en el que estaba, hice la adaptación y luego, en largas caminatas que hacía por la playa, fui pasando la letra, los distintos personajes, los cuerpos, las voces, podía expandirme mucho porque estaba solo en esa naturaleza, en ese invierno con el viento, me acuerdo, en la playa también. Supongo que si alguien me habrá visto, debe haber pensado que estaba loco por todas las transformaciones que iba sufriendo en esos ensayos, en esas caminatas. Así nació Habitación Macbeth. Luego volví a Buenos Aires, me junté con el músico que está en vivo, trabaja conmigo, Claudio Peña, que le da todo un paisaje sonoro muy atractivo al material. Y allí en la casa, en el estudio de él, terminé de hacer el montaje, la puesta en escena. Luego la estrenamos y de inmediato el público la abrazó a la obra, de inmediato tuvimos lleno, el público muy efusivo, se produce también una identificación allí, una empatía con el público de una naturaleza eh, sobrenatural, ¿no? El público sale muy impactado físicamente, eh, se desata como una zona sagrada de lo teatral a través de Shakespeare y el público sale muy conmovido. Así que desde ese momento, hace ya 4 años que estamos sin parar a sala llena y con premios y todas las cosas que están pasando tan lindas en este momento también. La obra está muy viva cada vez más, así que estamos muy contentos de viajar a Neuquén y visitar el público neuquino que también tiene con lo teatral mucha afinidad. Bien, ¿eh?
¿Cómo se hace para poder adaptar tantos personajes, ¿no? Y adaptar todo lo que sucede y transcurre en la tragedia de Macbeth? ¿Cuáles, digamos, personajes, si se puede decir, ¿no? Elegiste? Ujú. Bueno, creo que vos habías dicho en una entrevista que está muy bien resguardada la obra en sí porque pasa todo lo de la obra, pero como que uno escucha la adaptación y es difícil de imaginar. Tenemos que ir a verla sí o sí porque eso es como que, Sí. ¿no? Ver la transformación de todos estos personajes en un solo cuerpo debe ser muy fuerte. Sí, es compleja la operación. Yo diría que es todo un proceso artesanal, metódico, trabajoso inicial, de ir situando cada uno de estos personajes, que la reduje a 7 personajes, en mi cuerpo, a través de una técnica vinculada al concepto de composición. El cuerpo compone otros cuerpos. Físicamente, cada personaje tiene una composición muy particular, distinta al otro. No solamente el cuerpo, sino también la voz, y todo lo que también esa composición trae aparejado como interioridad. Cada composición desata un nivel de interioridad, de afectación distinto. Entonces el tema es cómo ir armando un sistema de pasaje de un cuerpo, de una composición a la otra, en el ritmo de esos acontecimientos que van sucediendo en la tragedia shakespeariana. Eso es lo que me parece que es trabajoso, metódico y artesanal, ¿no? Bien. Una vez Aparecen que las eso ya se brujas, ha aparecen, digamos, la constituido, mayoría de los personajes. aparecen, aparecen las 3 brujas, Ujú. aparece Macbeth, Banquo y Lady Macbeth. Y también aparece Viano, sino el mundo becketiano. Es un personaje que viene del lado de Beckett, un personaje que es un mecanismo teatral que es el que acomoda las cosas y se transforma también en un articulador de toda la secuencia. Ujú. Así se fue armando la obra a través de la composición y de la discontinuidad compositiva. Por ahí leí en algún lado que también incorporabas poesías de otros autores, ¿puede ser? Sí, cuando hago la adaptación, no solamente en el caso de este, sino también en otras obras que adapté, siempre me aparecen poesías que yo tengo guardadas en mi memoria y con las que convivo y que me las paso muy seguido, porque son poesías que me constituyen también a mí como identidad poética que uno es. Es así que en medio del fragor ahí, de la adaptación, me aparecen naturalmente a cuento de ciertos pasajes que se van produciendo eh, en la versión y desembocan ahí. Entonces yo les hago lugar, una suerte de intertextualidad, siempre al servicio de los fines del texto. Ajá. Es una reescritura la adaptación siempre, y ahí aparece mucho Olga Orozco, Enrique Molina, Jorge Enrique Ramponi, Juarros, incluso aparecen poetas como Thomas Berger, que es también un novelista. Apareció Ezequiel Martínez Estrada, que es un autor que a mí me gusta mucho, que ya no es un poeta, aunque pareciera que lo es, y de quien también tengo memoria en mí. Entonces todos esos textos se aparecen en la cita de la adaptación y yo les doy paso y los dejo entrar en esos pasajes en donde vienen bien y exaltan también el sentido de lo que está en juego. Wow, me parece una obra maestra lo que has creado con Habitación Macbeth. Realmente hay que ir a verla. ¿Sentís que que la tragedia cautiva, no solamente podríamos decir el público argentino, ¿no? Que sino más bien al público mundial, ¿no? Macbeth tiene esa cosa de que cautiva todo el tiempo. Y por qué Macbeth? Si bien recién dijiste algo de por qué la había seleccionado, digo, pero ya venías desde hace muchísimo tiempo planteándolo. ¿Por qué lo tenías tan ya seleccionada esta obra de Shakespeare y no otra? Por un lado, porque en la pandemia yo sentía que debía, para hacer este trabajo con el que yo ya venía fantaseando de toda mi vida, debía elegir una obra universal, porque nos encontrábamos en un momento universal. La pandemia nos, nos redujo a todos, a nuestras casas, a nuestras cuevas, con nuestra familia, a un grado de introspección universal en el que estábamos todos metidos. Entonces creía
creí que era necesario que fuera un autor universal y de inmediato aparece Shakespeare. Y de las obras de Shakespeare, la que me pareció más metafísica, más sobrenatural, es Macbeth, indudablemente, por todos estos fenómenos que la atraviesan de lo sobrenatural, que irrumpen en esa identidad y la trastornan y la dan vuelta como un guante. Y también por toda la cuestión histórica que tramita la obra, en el sentido de todo el parentesco que tiene esa tragedia histórica que narra la obra con nuestra circunstancia histórica, que también eso es esa capacidad de vibrar eh, el nivel histórico a todo el tiempo, en cualquier época, es muy shakespeariana, ¿no? Es una obra que siempre está hablándole al grito histórico en el que uno está inscripto. Me parecía que la obra correspondía a nuestra circunstancia. Fue pasando el tiempo y cada vez más corresponde a nuestra circunstancia. Es curioso, es trágico y espero que no siga sucediendo porque la obra tiene otras escalas de reverberancia, de eco, que no quisiera que la realidad las alcance, pero la realidad histórica de este país se ha ido transformando y trastornando hasta el punto de estar muy emparentada con la circunstancia de Macbeth. Es por eso que elegí esta obra. Un segundito que Totalmente. acá tuve un problemita. Sí, se había salido. Totalmente, se puede trazar un paralelismo y queda muy actual, siempre Sí, Macbeth, sí, ¿no? sí. Como, Sí. qué loco eso, Es ¿no? que Shakespeare es un autor transhistórico, por Ujú. algo de su escritura no es simplemente erigir un espejo y reflejar asuntos de la realidad tal cual la realidad se manifiesta en su superficialidad. Shakespeare erige espejos y luego arroja una piedra sobre ese espejo y revela que esa realidad histórica es un campo ficcional, alienado, que la propia identidad histórica también es un campo ficcional, alienado. Y esos piedrazos que Shakespeare arroja en los espejos ficcionales que erige revelan también la pertenencia de la realidad a un trasfondo de otredad, a un nivel poético, metafísico, del cual de algún modo nosotros somos un fruto perdido acá en esta ficción. Es por eso que me parece que la obra de Shakespeare siempre le está hablando en un constante presente a las realidades en las que se va representando, porque ese asunto de la identidad dorsal, de la identidad metafísica, es algo incesante, es eterno, y Shakespeare lo sabe muy bien y sabe hablar muy bien a través de sus vicisitudes, de sus circunstancias, de ese asunto de fondo. Totalmente. Y qué importancia del teatro, ¿no? De poder enseñarnos todos estos conceptos de los cuales estás hablando, que llega masivamente, ¿no? A distintos públicos. Me imagino que has tenido devoluciones inesperadas, no sé, ¿habrá alguna devolución que te llamó más la atención que otra? Sí, esto que decís del teatro como un arte singular, sagrado, metafísico y poético, como un arte que depende también para producirse de un ritual con el público, de la presencia de todos en un mismo espacio, en un mismo tiempo, para poder producir una trascendencia al respecto de la propia identidad, para poder producir sobre el tiempo también una suerte de desalienación, volver el tiempo un fenómeno más misterioso, más dilatado, al igual que el mismo espacio donde todo sucede. Siento que el teatro es un arte también eterno, prehistórico y que va a seguir estando cuando el mundo se derrumbe. Entonces siento que hay algo de lo que pasa con la obra que tiene ese carácter sagrado y produce en el público un tipo de empatía, de identificación sobrenatural. Hay una identificación con la forma de producción también, no solo con la obra y todas sus circunstancias que son maravillosas, sino con la forma en que está siendo producida, con ese cuerpo habitáculo de encarnaciones, con ese cuerpo mediúmnico en el que reverberan todas esas identidades y toda la obra de Shakespeare. Esa identificación, cuando el público al final me lo agradece o me lo manifiesta de algún modo con sus palabras, es la que más me
me gusta que suceda, ¿no? La que más me alegra que pase, porque es una identificación de naturaleza teatral, ¿no? Poética, metafísica, es una identificación de un orden sagrado. Así que esos son los elogios con los que yo me alimento para seguir eh, insistiendo con este material y para seguir vivo en esta acción que se vuelve tan también trascendente para mí. Es como una experiencia muy sobrenatural el hacer la obra, es una hora 45, así que estoy muy contento con este Wow. momento en el que estamos. Trascendental, esa es la palabra que más me gusta que utilizaste. Se torna un acto trascendental. Sí, Estás con tu teatro El Cuervo, das clases también, tengo entendido. Acá hay mucho en lo que es en el ámbito de la actuación, hay mucho teatro independiente acá en Neuquén. claro, Y sí, sí, sí. quería saber ¿qué recomendación, consejo puedes dar a alguien que está iniciando sus primeros pasos en el campo del teatro, de la actuación? ¿Qué cosas podrías recomendar a alguien que esté recién comenzando, podríamos decir, o aquellos que estén en el teatro independiente también? Una recomendación posible es que analice, que, que analice cuál es por qué quiere hacer teatro, cuál es el motivo de fondo, la cuestión del deseo ese que lo lleva o la lleva a hacer teatro, con qué tiene que ver, ¿no? Creo que en el análisis del propio deseo que lo lleva a uno a una actividad artística, eh, se puede producir como una comprensión más honda de ese fenómeno, de ese deseo, que conecta con la identidad dorsal, con la identidad poética. Creo que en el fondo lo que uno desea cuando se acerca al teatro es dar consigo mismo a otra escala, a una escala sobrenatural, a una escala de la identidad, de estructura, ese que uno es más allá del parásito del yo, Mm, quién es uno a una escala desmesurada, a una escala poética. Me parece que el teatro es de algún modo una zona de autoconocimiento, no solamente para quienes lo hacemos, ya que, sino que también lo es para el público. El público también va al teatro a ensayar de algún modo la suspensión de su identidad y el pasaje a la clandestinidad de una identidad de estructura. Entonces yo le recomendaría a cualquiera que quiere hacer teatro que analice ese deseo que lo lleva al teatro como un deseo poético de su ser, más allá del yo, ¿no? Entonces, que en la medida en que ese análisis da consigo y da con esas causas de fondo del deseo de otredad, el teatro que se pueda manifestar a partir de esa conciencia y de esa lucidez al respecto de por qué uno está ahí, va a tener que ver con esa lucidez. Porque veo que el problema que tiene el teatro hoy en día es que se queda en el espejo. El teatro en general fracasa cuando simplemente es un espejo de la realidad histórica y no un piedrazo en el espejo. Entonces creo claro. que ese deseo que nos lleva a hacer teatro es el deseo de arrojar un piedrazo en el espejo de la propia identidad y de la propia ficción histórica. Si uno tiene claro que uno hace teatro para dar consigo a una escala extracotidiana, cuando uno hace el teatro, va a tratar de que eso siga sucediendo, por más que se trate de una ficción que uno deba construir, pero ese espejismo que uno erige, luego lo va a romper con una pulsión deseante y poética a través de las formas de producción que tiene el teatro, que son muchas, y entonces ese espejo también va a poder revelar sus asuntos de fondo. Eso me parece que es importante, porque el teatro hoy está condescendiendo demasiado con la ficción histórica y eso paraliza su función de base, ¿no? Que sería arrojar piedrazos en el espejo, no eh, producir esa autocomplacencia con que la sociedad quiere verse a sí misma sin entrar en ningún tipo de contradicción de una escala más sobrenatural, ¿no? Así que me Claro. parece que se trata de eso.
Es una gran exploración, dar paso también al autoconocimiento y ir un poco más allá de este momento, ¿no? De que, como vos decís justamente, en el contexto. Vas a estar el 10 de mayo acá en Neuquén, también haces gira, vas a estar en Roca, en la Casa de la Cultura, y también en el Complejo Cultural Cipolletti el 12, en lo que es allí en la vecina provincia de Río Negro. ¿Cómo viene además, bueno, obviamente toda esta gira, cómo viene la gira en sí de Macbeth? No sé si vas a otras provincias. ¿Y cómo vienen tus proyectos a futuro? ¿Vas a seguir a full con Habitación Macbeth o hay algunos proyectos a futuro también, por ejemplo, en el campo de la televisión, que nos has regalado grandes personajes en el pasado? Y bueno, Sí. queríamos saber si también había algo por ahí en ese ámbito. ¿Cómo vienen tus proyectos? Sí, no, televisión no me resulta interesante, no, estoy alejado de la televisión, no, resulta un medio peligroso inclusive Ah, mira. para lo teatral. Em, estoy preparando unos trabajos, estoy armando una adaptación de Hamlet para varios actores que voy a dirigir, una versión de Hamlet que se va a llamar Hamlet, el piedrazo en el espejo, justamente por esta idea de la que hablábamos recién. También voy a producir una investigación de laboratorio con mis alumnos, abierta a público, en el Centro Cultural de la Cooperación, acá en Capital. Eh, y eso me tiene muy entusiasmado, sobre textos de Olga Orozco. Ah, mira qué bueno. Eh, voy a volver, sí, voy a volver con Edipo en Ezeiza, que es una obra que yo quiero mucho, que escribí hace bastante tiempo y que hace 10 años que la estamos representando, que no deja de tener vigencia también, es una obra hermosa. Y también quería decir que voy a dar un seminario en Neuquén cuando Ah, vas a esté estar por dando allí. seminario. Qué bueno. Sí, y ahora no me viene a la cabeza el lugar donde lo voy a estar dando, pero bueno, ya supongo que ustedes lo deben tener por ahí anotado. A ver, acá Eh, lo un voy a buscar. seminario, un seminario de 2 días en un lugar teatral que es muy importante de la ciudad de Neuquén y que me da mucha bronca no acordarme porque no me viene a la Todavía no me memoria. llegó la información, pero apenas me llegue la estaremos Apenas brindando, me por llegue, supuesto, que estaría bueno seguramente se va a estar. comunicarla. Sí, sí, sí. Sí, Son 2 días de un seminario muy intenso eh, que voy a dar allí. Va a ser un jueves y un sábado. El jueves a las 7 de la tarde y el sábado al mediodía. Eso después de la información sería bueno que la pase, sí, por si supuesto que tenés sí. ganas. Qué bueno, porque acá siempre, bueno, hay una comunidad muy grande de todo lo que tiene que ver en el teatro independiente y siempre se aprovechan mucho cuando vienen de visita, así, que ustedes grosos del teatro y la actuación a impartir sus conocimientos y acá siempre la comunidad actoral está muy agradecida por eso, así que seguramente va a estar llenísimo y se la van a pasar muy bien también. Así Espero, que sí. apenas tengamos la info la vamos a estar brindando. Por lo pronto tenemos, bueno, esta gira aquí en el Alto Valle el viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de mayo. Te esperamos con muchas ansias acá en nuestra zona y muchísimas gracias por estos momentos, Pompeyo. No, gracias a ustedes. Nos vemos muy pronto. Nos vemos prontito, ¿eh? Un abrazo. Chao.